Buenos compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Voy a pasar lista. Purit, Ábalos, Carrillo, Giselle. Presente. Gracias. Karime, Monse, Nayeli, Presente. Wendy, León Cerón. Presente. Gracias. Martínez Reyes. Mejía Villaseñor. Presente. Miranda. Aquí presente. Muy bien, Miranda. Pedraza. Presente. Nancy. Presente. Muy bien. Armando. Presente. Rivero. Sánchez Vargas. Presente. Villarreal. Presente. Bien, Vivar. Bueno, compañeros, digan los compañeros que deben de estar en clase, por favor, ¿no? Porque bueno, son muy pocos, ahí escríbanles. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar con, bueno, con lo que estábamos desarrollando la vez pasada, de los países en vías de desarrollo. Y vamos a ver algunos de sus conceptos más importantes, ¿no? El tema es muy amplio, el tema es muy completo, muy... ¿Y por qué nos atañe el tema, no? A lo mejor alguien podría decir, ¿qué tiene que ver las empresas multinacionales con los países en vía de desarrollo, ¿no? Como que no hay una concordancia. Pues déjenme les digo que existe una relación total y directa con esta parte de lo que es el país en vía de desarrollo con la empresa multinacional. ¿Por qué? Porque muchas empresas multinacionales, ¿se acuerdan que decíamos que tenían presencia en el lugar donde extraen las materias primas, en el lugar donde transforman y en el lugar donde venden? Y decíamos que podrían ser tres grupos de países distintos en donde se dedican a hacer esos procedimientos, ¿no? Entonces, en los países en vías de desarrollo, son aquellos que ocupan, ¿no?, como economías de enclave, que es de donde extraen los recursos, ¿no? Extraen los recursos, y en otro grupo de esos mismos países es donde llevan a cabo lo que es la manufactura, es decir, toda la transformación de estos elementos que extraen de la naturaleza, llevan un proceso de transformación y posteriormente viene lo que es esta parte, ¿no?, del consumo. Pero ahí es donde estriba la principal importancia, ahí radica la principal importancia de los países en vías de desarrollo. Y justamente estamos viendo el caso de México, países en vías de desarrollo y empresas multinacionales. Por lo tanto, México pues embona perfectamente en esto que estamos diciendo. Es algo en donde México entra perfectamente bien, es decir, donde se acopla perfectamente bien, es justamente esta parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que hay ciertos contrastes, bueno, una gran cantidad de contrastes en el mundo desarrollado. Es decir, por una parte países muy ricos y por el otro países en total situación de pobreza, ¿no? Esto ha traído consigo, aunado a que ciertos países han abocado sus actividades primarias a otro tipo de cuestiones que no son las agropecuarias, ha hecho que se desvitalice lo que es el medio rural, ¿no? Y por lo tanto pues se vea afectado, es decir, las tierras que antes eran productivas lo han dejado de ser, por varios factores, ¿no? Varios factores. Primero porque el gobierno ha volteado hacia las importaciones, es decir, prefiere importar de países industrializados que tienen la tecnología, la infraestructura necesaria, ¿no? Eso es en primer lugar. Ahora, tenemos por otro lado lo que corresponde
a las tecnologías, que los países en vías de desarrollo no cuentan con tecnologías. ¿Por qué? Porque son tecnologías muy costosas, tecnologías muy caras, ¿no? Las cuales están fuera de su alcance, no tienen el capital disponible para obtenerlas. Es otro factor, otro el encarecimiento de las materias primas, ¿no? Háblese de, por ejemplo, semillas, plantas, etcétera, fertilizantes, todo eso. Es otro factor que ha tenido su peso, ¿no? En esta cuestión. Entonces, bueno, así diversos factores. ¿Esto en qué ha derivado? Bueno, ha derivado en una desigualdad social en el medio rural en estos países, ¿no? Viene de la mano el fenómeno de la globalización, el cual ya se había explicado el día lunes. Se explicó esta parte de la globalización. Se explicó a grandes rasgos. Y bueno, sus desigualdades que deja, conceptos y algunas teorías de desarrollo, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora bien, vamos a ver que las desigualdades sociales en este medio, en el medio rural de estos países, se manifiestan en el denominado círculo de la desvitalización local, que es una serie de eslabonamientos, ¿no? Una concatenación, es decir, una serie de pasos e interrelaciones, o sea, relaciones que sean entre ellos, de situaciones de tipo socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales, que obviamente conducen a un empobrecimiento del medio rural y a la aplicación de diferencias respecto al medio urbano. Ajá, entonces, vamos a ver que es una serie de pasos, es decir, una cosa lleva a la otra, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Tenemos en este caso, primero una situación de subempleo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que trabajan en esta parte del campo, aunque digan, es que trabajamos, ¿no? O somos mano de obra, son mano de obra, pero están subempleados. Primero, porque no existe una relación laboral entre el dueño de ese lugar y el que trabaja ahí. O sea, primero. Segunda, no tienen las prestaciones, no tienen las ventajas que tiene el tener un empleo formal. Entonces están subempleados, ¿no? Porque no hay como tal una remuneración por su mano de obra. Un salario fijo no lo tienen, pero es una situación de subempleo. ¿Esto qué propicia? Que muchos de estos, bueno, los que eran niños, ¿no? Vamos a pensar, cuando estos señores tuvieron los hijos, eran unos niños y andaban muy contentos en el medio. Crecen estos niños y pues sus necesidades crecen. Y al crecer sus necesidades, ven que ahí no tienen algún potencial de desarrollo por lo que ya habíamos mencionado y buscan oportunidades cuando dicen, es que quiero ir a la capital. Bueno, es el éxodo de jóvenes. ¿Qué quiere decir éxodo? La salida de los jóvenes. Entonces, esos jóvenes buscan salir a obtener otras oportunidades. Entonces, bueno, esto trae consigo el empobrecimiento de la población, la disminución y envejecimiento de la población y un problema de relevo. ¿Por qué? Primero, la gente que se queda ahí, pues obviamente se queda en total y completo inanición, es decir, ningún tipo de apoyo que reciba. Ahora, la población que eran esos señores que tuvieron los hijos chiquitos, esos señores ya crecieron, ya están grandes, empiezan a envejecer o ya están envejeciendo. Y el problema es quién los releva, compañero. Es decir, esos que los iban a relevar son aquellos que ya se fueron, o sea, el éxodo de estos jóvenes. Estos jóvenes que eran la renovación generacional de estos, se fueron. Por lo tanto, no hay quien los sustituya o los releve. Viene un problema de relevo. Ahora, esto trae consigo una degradación social, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones de vida en las que viven las personas, aunado a la cuestión de los derechos humanos y todo ese maltrato que reciben, ¿no? O sea, discriminación, trato despectivo, etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos la desmovilización, ¿no? Apatía y la pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque ahora no creen en quien quiera apoyar. ¿Por qué? Porque ya fueron engañados en algún momento o se les dejó a su libre supervivencia y realmente fue un gran sacrificio el que tuvieron que hacer.
¿Qué pasa o cómo son las características de esta población? Es un escaso nivel de escolarización. El grado máximo de estudios puede ser incluso segundo o tercer año de primaria, niveles muy, muy bajos. Hay una baja cualificación profesional, es decir, no hay gente que esté especializada en las labores que ahí se hacen, derivado de la escolarización, ¿no? Y de que la gente pues ya no quiere ir a esos lugares. Esto provoca que hay una escasez, ¿no?, de liderazgo y del empresariado local. ¿Por qué? Porque ahora ni quién quiere invertir en la producción local. Primero, ¿por qué? Porque saldría muy caro. A lo mejor hay mano de obra, pero saldría muy caro. Y ya que tengas producción, localmente, ¿quién te la va a comprar si esa gente no tiene ingresos? No habría quien te la compre. Ahora, esto pudo ser propiciado en parte por lo que mencioné, pero un factor muy importante es la dejación política. La dejación política hace alusión a cuando los gobernantes no voltean a ver a la gente que está en condiciones de pobreza. Es decir, los omiten, los hacen cero. Entonces, bueno, esto lleva a un desinterés por la vida municipal y comunitaria, ¿no? Si las autoridades federales no apoyan, las autoridades municipales no tienen, pues solamente les dicen, sí, les va a llegar, les vamos a dar, pero en realidad nunca se les da. O en el peor de los casos, nunca ni los atienden, o sea, nunca escuchan ni sus necesidades. Entonces, esto es otro problema muy severo, muy agudo, que no se atiendan las necesidades de esa gente. Entonces, de la dejación política viene el desinterés. Esto derivado en la falta de información y de sensibilidad, sobre todo sensibilización, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una empatía con esa gente que requiere el apoyo, que necesita el apoyo. ¿Ah? Bueno, y los pocos que llegan, pues como no hay todo lo anterior, aprovechan vorazmente para degradar el medio ambiente, es decir, cortan los, por ejemplo, en el caso de la gente que vive en los bosques, ¿qué hacen? Llegan y talan completamente el bosque, ¿no? Arrasan con los recursos. Derivado de una mala gestión de los recursos, hay una sobreexplotación de algunos, y en algunos otros hay una sobreexplotación. Es decir, tierras potencialmente no se ocupan. ¿Por qué? Porque hay que estarlas sembrando, plantando y demás. Entonces están explotando, y las que ya están listas bueno, que ya está el paisaje, son las que se sobreexplotan. ¿Por qué? Porque se llega y se tala desmoderadamente, por ejemplo. Ajá. Esto pues trae un proceso de renuncia y de resignación de que, bueno, pues ya, ¿qué podemos hacer por esto? Nada, ya llegó tal persona y ya lo va a aprovechar, lo va a utilizar. Entonces, bueno, es todo un círculo vicioso, compañeros. Es increíble ver esto, pero sucede, ¿no? Y aquí está lo que decíamos nosotros, ¿no? La degradación del medio ambiente es en esta parte, la degradación del medio ambiente, lo que mencionamos está aquí. Entonces, este círculo de la revitalización local ilustra perfectamente esta parte, compañeros. Entonces, bueno, por favor, tomen nota, por favor, para que sigamos. Muy bien. Es así entonces como se integra esta parte de la revitalización local, ¿no? Y que decía yo que justamente donde aquí podría surgir la pregunta, ¿dónde entra la empresa multinacional? Entra aquí. ¿Por qué?
porque llega la gran empresa después de que la población fue abandonada a su suerte y dice, bueno, voy a invertir, voy a hacerte el favor de invertir, ¿no? Todavía te dice. Y cuando te dicen eso, acaban con tus recursos naturales, sobreexplotan los recursos como el agua, por ejemplo. La huella hidrológica es severa, la huella ecológica lo es mucho más. Y bueno, aquí es donde embona lo que es la empresa multinacional, la empresa transnacional. Aquí, ¿por qué? Porque es una competencia feroz y voraz por los recursos. Porque dice, ¿qué tal que llega otro igual de aprovechado que yo? Pues mejor primero me los acabo yo. Y es lo que sucede en esta parte, compañeros. Pues, por favor, tomen nota de este círculo para que podamos seguir avanzando. Bueno, continuamos, compañeros. Ahora bien, esto es una sola parte de todo el problema, que es el círculo que ya mencionábamos. Ahora, hay que tener en cuenta otros factores, como cuáles. Los factores macroeconómicos en primer lugar. Es decir, este proceso de globalización o división internacional del trabajo, a fin de cuentas, esto fue lo que trajo el auge a los países desarrollados, que hubo una división del trabajo. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos al inicio del curso del artesanado? El artesanado es aquel que hace todo el proceso de producción de un producto, es decir, él corta, teje, borda, etcétera, todo eso. Cuando se da la división del trabajo, es decir, que cada quien se especializara en una parte del proceso, es decir, cada quien fuera responsable de una parte del proceso, por ejemplo, en unos zapatos, ¿no? Una persona cortaba la piel, otra persona se encargaba de coserla, otra persona ponía las agujetas, otro de pintarla, es decir, cada quien hacía una parte del proceso. Es el momento en que se da esta división internacional del trabajo. Por lo tanto, esto que propicia que los espacios no sean de interés para los centros de decisión política y económica, ¿no? Es decir, una instalación, por ejemplo, una central nuclear o de residuos peligrosos, no toma en cuenta estos factores, ¿no? Es un total atropello a los derechos de las personas. Tenemos los factores políticos y ejercicio de poder. Por desgracia, la economía va muy ligada, es decir, va juntito con la política. La política y la economía van de la mano, así, van agarradas de la mano. No podemos hablar de una sin mencionar a la otra. En este caso, esto de los factores políticos y ejercicio de poder supone la existencia de una serie de decisiones que según el gobierno, referente al concepto de gobernanza, que afectan en mayor o menor grado al bienestar de la población. En este caso, bueno, un ejemplo podría ser ese que está ahí. Otro ejemplo podría ser alguna política de no darle subsidio a la gente, por ejemplo. Otra, la política inflacionaria, dejar que los precios suban. Otro factor muy importante es el precio del diésel. El precio del diésel, por ejemplo, se deja a la libre flotación a nivel internacional. Eso, pues bueno, los precios se ajustan a nivel internacional y pueden no beneficiar, ¿no?, a los productores, por ejemplo, que ocupan el diésel para, pues, en este caso, un tractor. Y así. Factores geográficos es otro elemento muy importante a considerar, compañeros. Tiene que ver con cuestiones del suelo,
clima, relieve, recursos naturales, que puede todo esto en cierta medida llegar a contribuir con el deterioro social de los espacios. Ahora, derivado de los factores políticos, tenemos que sí, las sociedades y territorios rurales se ven en la necesidad de adaptarse a los cambios socioeconómicos. Y la proximidad con los centros de poder y decisión pueden evitar una degradación de sus recursos sociales y ambientales. Es decir, si hubo una buena relación con el gobernante en turno, les puede ayudar hasta qué punto. Bueno, que no sean afectados tan gravemente, tan severamente. Esa, por decirlo así, sería como la ventaja que tendrían de estar cerca de los centros de poder. Por favor, tomen nota y continuamos.
Seguimos, compañeros, entonces. Bueno, vamos aquí. Hay unos aspectos clave, compañeros, respecto al medio rural en los países más desarrollados. Tenemos en primer lugar una característica importante que es la sobreproducción de alimentos, es decir, los países que tienen la tecnología y toda la infraestructura necesaria hacen la sobreproducción de alimentos, ¿no? Y en segundo lugar tenemos la gestión de los procesos territoriales. La gestión de los procesos territoriales que también es otro factor a considerar y tener en cuenta, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué dice? La sobreproducción de alimentos. La pregunta sería, ¿qué se puede hacer con los excedentes crecientes que se producen en unas explotaciones agrícolas y ganaderas cada vez más reducidas e industrializadas y que en bastantes ocasiones conllevan a serios impactos ambientales? Es decir, por un lado tenemos la alta producción, generar excedentes, pero la pregunta surge aquí, estos excedentes, esta sobreproducción, ¿qué costo tiene en el ambiente? ¿Cuál es el costo que deja para el ambiente? Y no solo para el ambiente, sino para la población que vive en ese ambiente. O sea, el hecho de acabar con la fauna endémica, por ejemplo, con los recursos disponibles, contaminar los ríos y lagos que estén cerca, contaminar el aire, por ejemplo, es otro factor que cuenta y que pesa mucho. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo se pueden mantener funcionalmente operativos unos espacios rurales que suponen el 80% del territorio de algunos países, ¿no? Es decir, ¿cómo mantener sustentable un espacio rural? Dentro de este crecimiento que se pretende, ¿cómo lo mantengo estable? ¿De qué forma lo mantengo estable? Entonces, bueno, y ahí la principal característica. Tenemos lo que es una nueva organización social y nuevas actividades, que también es un fenómeno que tiene su peso. Ha propiciado que se creen nuevas formas de organización y nuevas actividades, compañeros. Por favor, tomen nota de estas preguntas y continuamos.
Seguimos, compañeros. Ahora bien, dentro de los objetivos vamos a ver que se tienen la cuestión de igualar la de vida a los habitantes de la ciudad y al campo, es decir, una cosa es igualdad y otra cosa es equidad, ¿no? En este caso vamos a ver que se busca, ¿no?, que haya cierto nivel igualitario entre los habitantes del medio rural, del medio urbano. Se busca que sea equiparable y muy equitativa a través de bienestar social, recursos económicos y que tengan acceso a servicios públicos. ¿Para qué? Para mantener, o sea, para lo que se tenga, conservarlo, lo que se pueda aumentar se aumente y si no, se diversifique. Acuérdense que hay dos maneras de crecer. Creciendo con el aumento y creciendo con la diversificación. Entonces, son dos maneras factibles, ¿no? ¿Y a través de qué? ¿O en qué actividades? En la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura. La silvicultura es el uso forestal, compañeros. Y esto debe ser compatible con el aprovechamiento y preservación del patrimonio natural y cultural. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, se busca que el nivel de vida aumente en infraestructura, equipamiento, transporte, energía, agua, telecomunicaciones, educación, sanidad, seguridad, que son las necesidades básicas de cualquier habitante, compañeros, estas que están aquí mencionadas. La parte de tener infraestructura, por ejemplo, equipamiento, transporte, todo esto son fundamentales, compañeros. Entonces, debe de contar esa población con al menos estos servicios para su desarrollo. Muy bien, compañeros. Seguimos entonces. Avanzamos. Vamos a esta parte, bueno, que tiene que ver con algunos artículos para la base económica y el desarrollo social. Es importante tenerlo en cuenta, compañeros, como parte de esto que estamos mencionando. Una economía debe diversificar sus actividades, ¿no? Es decir, no depender de una sola. Eso pasa muy frecuentemente en la cuestión, por ejemplo, del comercio que tenemos como país. Somos dependientes comercialmente de lo que haga el país del norte, ¿no? Estados Unidos nos compra, nos lo vende, nos compra, nos toma y demás. Entonces, tienen que buscar algunas actividades que propicien una diversificación. Como el dicho ese popular que dice, ¿no? No todos los huevos en la misma canasta. Aquí es lo mismo. No todo dedicado a una sola actividad, es decir, se puede diversificar, ampliar la base de actividades, ¿no? Ahora, el artículo 3 de ciertas leyes, aquí lo que nos interesa es lo que se busca, no tanto en dónde está contenido. Sí. Tenemos lo que es el medio rural, cómo lo define y demás, ¿no? Y el medio rural de tamaño pequeño, así. Podemos utilizar diferentes criterios de medición, ¿no? Para hacer referencia al medio rural. Déjenme ver si aquí tenemos alguna otra parte que nos funcione. Aquí está. Miren, eso es muy importante, el contraste territorial de las desigualdades sociales en los países subdesarrollados. Dame un segundo, permítanme.
Listo, compañeros, seguimos. Vamos a ver que el contraste que existe entre un medio rural y un medio urbano, es un conjunto de, pues sí, de contrastes que hay. Tenemos por el lado del medio rural lo que es la desigualdad en la propiedad de la tierra y su acceso, ¿no? Es decir, algunos son dueños de grandes áreas, algunos cuentan con pequeños espacios, es decir, hay una atomización incluso de la tierra, ¿no? Tenemos la concentración de la riqueza en pocas manos, es decir, unos pocos tienen la riqueza. Persiste el fenómeno migratorio campo-ciudad, es decir, la gente que se va a la ciudad a buscar oportunidades. eh, ese fenómeno del fenómeno migratorio campo-ciudad propicia los llamados cinturones de pobreza. Estoy seguro que ese concepto, compañeros, lo han escuchado en algún momento. ¿Qué es un fenómeno, un cinturón de pobreza? Bueno, son las regiones que se forman alrededor de una metrópoli donde vive gente en condiciones precarias, ¿no? Es un cinturón de pobreza. Baja calidad de la infraestructura, ¿no? Lo que impide tener mayor eficiencia en los procesos productivos, es otro factor. El mal uso y conservación y sobreexplotación de los recursos naturales, concepción de lo que rural es agrícola y atrasado, es decir, se tiene la mentalidad de que si eres del medio agrícola, eres un atrasado, pobre, tonto que estás ahí. Entonces se tiene esa estigmatización de la gente, que están en las condiciones en las que no son las adecuadas, pero no debería ser así, o sea, no tendría por qué ser así. Sino es muy respetado el campo y la ciudad, pero se tiene en la cabeza esa idea de que eres del campo, eres un mediocre, pobre, etc. Y por desgracia se le discrimina hacia la gente, lo cual no debería existir, no tendría por qué ser así. Ahora, en el medio urbano tenemos la llamada macrocefalia, ¿no? Que es una tendencia presente en muchos países, que es la concentración de poder político, económico y la administración en las grandes ciudades, ¿no? Ahora, de esto podemos decir que son las ciudades donde en la actualidad se concentra una gran parte de la población mundial por movimientos naturales y migratorios, ¿no? Tenemos la red de ciudades de los países menos desarrollados, que está poco articulada, no hay centros intermediarios entre las ciudades de menor rango y la capital, suelen tener un pasado colonial, es decir, en algún momento fueron una colonia, en algún momento, pero solo quedan vestigios de que fue una colonia, a lo mejor queda por ahí algún edificio, algún monumento, que fue colonia. Hay una fuerte carencia de planificación y ordenación del territorio, es decir, un gran contraste social. Es decir, por un lado ves, crecen muchísimas casas así, cantidad de casas, ¿no? Y se ve un panorama gris. Y por otro lado ves las zonas de exclusividad, ¿no? Casas muy grandes, de colores, árboles, naturaleza, o sea, los contrastes así blanco y negro en el mismo territorio. Así de severo es este asunto, pero pasa. Por favor, tomen nota para que continuemos.
Ustedes me dicen en cuanto podamos continuar, compañeros, por favor. Bueno, continuamos, compañeros, entonces. Ya terminan de copiar esta parte del cuadro. Ya, profe. Correcto, muy bien, gracias, compañeros. Seguimos entonces. Eh, ok, muy bien, avanzamos ahora. Vamos a ver que dentro de estos fenómenos que estamos comentando aquí justamente, vamos a ver que viene lo que es la decadencia en las cuestiones rurales, por ejemplo, la urbanización se ha bueno, adelantado de manera, por decirlo así, desigual. Han existido asentamientos precarios que albergan la mayor parte de la población urbana. Existen enclaves residenciales donde viven las clases privilegiadas, pero también hay enclaves de producción, ¿no? O sea, las economías donde la mano de obra es más barata, donde la mano de obra se margina, se limita, etcétera, ¿no? Y obviamente hay un problema aquí que persiste, compañeros, que incluso ustedes están siendo testigos de esto, o sea, son testigos de esto que estamos aquí mencionando, lo que es la cuestión del abastecimiento del agua. Ajá. Entonces, bueno, es un problema muy, muy severo, compañeros, que persiste, ¿no? Y que está ahí, que aparece ahí. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Entonces, bueno, el problema del agua del sello es un problema muy severo, muy persistente, que es vigente hasta nuestros días. Estoy seguro que ustedes han conocido o saben de alguien que tiene problemas de agua, ¿no? Que tiene problemas de la cuestión hídrica, que en algún momento se han quedado sin agua, han estado sin agua, no cuentan con los recursos. Entonces, yo estoy seguro que eso en algún momento lo han visto, lo han visualizado, compañeros. Entonces, bueno, no es una cuestión que sea ajena a nosotros, no lo es una cuestión que nosotros perfectamente identificamos, que perfectamente sabemos y que lo hemos visto. O sea, lo peor del caso es que lo hemos visualizado. Y la situación pues, es terrible, ¿no? Cómo se vive sin agua, ¿no? Y ahora justamente esto es un problema que lo hemos muy agudizado el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy? Porque, bueno, se pretende en lugares marginados, por ejemplo, un retorno seguro a aulas, compañeros. ¿Ustedes creen que con estas cuestiones de carestía de agua, de salud, de higiene, ustedes creen que eso sea posible, compañeros? O sea, ¿realmente lo ven como algo factible, algo que suceda? Solamente no. ¿Por qué? Porque no se tienen las condiciones salubres para llevar a cabo esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunos aspectos rurales. Miren, es muy importante. Los objetivos y metas del milenio, ¿no? Aquí están justamente. En algún momento estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de esto. Estoy seguro que así ha sido. Que es muy probable que ustedes ya lo hayan escuchado. En el caso de América Latina y el Caribe, la África subsahariana, África del Norte, Oriente Próximo y Estados del Golfo, Europa Oriental, o sea, Europa del Este, Asia Central, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Oceanía. En esos países que se buscan que cumplan los objetivos del milenio, es decir, donde están presentes estos problemas muy severos, pues bueno, aquí vemos algunos de los objetivos. ¿Cuáles son? En el plano de reducir la pobreza extrema tenemos, y el hambre, ahí tenemos, dice, por ejemplo, disminuir a la mitad la cantidad de personas extremadamente pobres, ¿no? Entonces, ahí está justamente esta cuestión, ¿no? Es importante decirlo. Muy bien, compañeros. Ahí está, justamente, ¿no? Entonces, es importante decirlo. Tenemos otro objetivo, otro gran objetivo, que es el de asegurar la educación primaria para todos, es decir, permitir que todos los niños terminen el ciclo completo de enseñanza primaria, de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de que la educación, la escolaridad, perdón, sea muy baja en ciertos lugares. Tenemos lo que es promover la igualdad entre sexos y la autonomía de las mujeres, eliminar las desventajas para niñas en la enseñanza primaria, promover la igualdad de empleo y en el empleo. Hay que hacer mención de esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pasa de que a veces la gente no vive en las condiciones que mejor tuviera que vivir, compañeros. Entonces, esto es importante decirlo. Tenemos lo que es una representación equitativa en los parlamentos nacionales. Esto ustedes lo han visto, estoy seguro. ¿Cómo se dice o se menciona que, por ejemplo, haya representatividad? Es decir, necesitamos equidad, que haya tanto igual de mujeres como de hombres, ¿no? Entonces, es lo que se busca o se prioriza. Tenemos reducir la mortalidad infantil, es decir, reducir en 2/3 la mortalidad de menores de 5 años, generalizar la vacuna contra el sarampión. Imagínense si apenas están con la vacuna contra el sarampión, no la tienen, o sea, ahora las vacunas nuevas, pues, obviamente son objetivos poco alcanzables. Mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
asegurar un medio ambiente sostenible, frenar la deforestación, la mitad de la cantidad de personas sin acceso a agua potable, reducir la cantidad de personas sin acceso a una red de saneamiento, es decir, un drenaje, mejorar las condiciones de vida en las zonas marginales, son los 16 objetivos del milenio, ¿no? Y habría que ver cuántos han cumplido. Dice, en rojo es si mejora o retroceso, objetivo fuera de alcance para 2015 en este caso, objetivo en vías de ser alcanzado, objetivo alcanzado, cerca de cumplirse, datos insuficientes. Por ejemplo, aquí en América Latina y el Caribe, el 4 y el 8 fueron alcanzados, que es eliminar las desventajas de las niñas en la enseñanza primaria y generalizar la vacunación contra el sarampión, por ejemplo, ya fueron alcanzados. Aquellos que están fuera de alcance, por ejemplo, es disminuir a la mitad la cantidad de personas pobres. Y así, por ejemplo, aquí en África subsahariana está terrible. El primero, el 7, el 8, el 9, 10, 11 y 12, casi todos están en rojo, es decir, son sin mejora. Y los que no, pues están fuera de alcance, que es lo mismo. En el caso de África, por ejemplo, del norte, en el número 10, que dice datos insuficientes, dice hacer retroceder la epidemia del SIDA. ¿Por qué creen que los datos sean insuficientes, compañeros? A ver, ¿ustedes por qué creen que eso pase? Compañeros, ¿ustedes por qué creen que eso pase? Pues Sí, quizá por lo mismo que tienen poca tecnología y no pueden como hacer más estudios, incluso hasta publicarlos, es una escasez de tecnología. exactamente, no hay los recursos tecnológicos para informar. ¿De acuerdo? Muy bien, compañera Geraldine. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, son algunos, por ejemplo, vean Asia Central cómo está, tiene algunos en rojo, por ejemplo. Oceanía, que uno pensaría que a lo mejor es un país, pues, que vive bien y está bien, pues bueno, nos vamos dando cuenta que la realidad que reflejan no es esa, ¿no? O sea, no es de esa manera, como uno pensaría que tiene que ser, no es así, ¿vale? Muy bien, compañeros. Entonces, bueno, si ustedes no conocían los objetivos del milenio, ahí están, son estos los que se van planteando, se van proponiendo para que se tengan ahí en cuenta y se tengan bien claros y analizados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, compañeros. Seguimos entonces. Avanzamos. Ahora bien, dentro de esto, compañeros, podemos decir que en el principio número 3, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo y erradicación de la pobreza, es el objetivo primordial o del cual se derivan los objetivos del milenio, de equipar, y supone un compromiso de todos los países por lograr que para este año, 2015, se redujeran las desigualdades. Ahora, dentro de los objetivos del milenio se pueden resumir en 8 puntos,
que se inspiran en la Declaración del Milenio. ¿Cuáles son? Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, asegurar la educación primaria para niños y niñas, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades como el SIDA, tuberculosis y paludismo, asegurar un medio ambiente sostenible y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Esos son los objetivos de manera concreta y resumida, compañeros. Por favor, tomen nota para que sigamos. Bueno, compañeros, entonces voy a dejar de compartir esto, voy a compartir otra presentación de un segundo. Voy a dejar de compartir esto. Listo. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos trabajando con esta parte? Y veíamos, por ejemplo, las empresas mexicanas. Hablábamos de Bimbo, por ejemplo. Hablábamos de Cemex. Y dijimos su especialidad, áreas de influencia, signos vitales. ¿Sí se acuerdan que fuimos desarrollando poco a poco esta parte? Bueno, continuando con esto, veíamos a Cinépolis esa vez nos quedamos aquí en Cinépolis y dijimos que ahí vamos a dejar esa vez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar a partir de aquí con la presentación, ¿no? Hablamos de países, bueno, empresas multinacionales en países en vías de desarrollo. Ahora, tenemos en la parte de algunos otros países latinoamericanos, de países como Brasil, por ejemplo, tenemos Petrobras, que es una compañía petrolera de las más grandes del mundo.
es de propiedad estatal, tiene características de propiedad estatal, se fundó en 1953 y es el orgullo del país, ¿no? Hasta que se destapó la trampa de corrupción por el pago de sobornos provenientes de la constructora Odebrecht para conseguir contratos públicos. Me gustaría, compañeros, que me digan ustedes qué han escuchado de Petrobras y de Odebrecht. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado a través de los medios de comunicación, que han conocido, que han visto al respecto? Me gustaría escucharlos, compañeros, para saber qué tan informados están. Me gustaría conocer su información al respecto. Compañeros, me gustaría escuchar qué información ustedes tienen al respecto sobre esto que les estoy contando. Compañeros, ¿qué saben de Odebrecht, de Petrobras, de todas esas? Compañeros que saben al respecto, cuéntenme, quiero escuchar sus experiencias al respecto, que han escuchado de Petrobras, de Odebrecht. Si me están escuchando, compañeros, por favor. Compañeros que han escuchado de esta empresa de Petrobras y así, que han escuchado, que han visto. Digo, eso fue de información pública y fue muy sonado, muy sonado. Digo, y les estoy preguntando por una cuestión en particular. Por eso quisiera que antes de que dijera por qué les estoy preguntando, me gustaría escuchar qué saben de esto. Ahorita le van a encontrar lógica a mi pregunta, van a ver por qué. Entonces, ¿qué han escuchado de Odebrecht, compañeros? ¿Qué saben? Yo no la había escuchado. Usted nunca lo había escuchado, ok, muy bien, no se preocupe. ¿Alguien más ha escuchado algo? O al menos díganme si no han escuchado nada, para yo saber si sí escucharon, si no saben nada, o así. Ahorita les voy a decir por qué les digo esto. Pero díganme, ¿alguien escuchó? Aunque sea que escuchara que alguna vez alguien Yo tampoco sé. ¿Mandé? Yo tampoco he escuchado. Tampoco he escuchado, ok, muy bien, gracias compañero. ¿No? Nadie escuchó así ni por una embarrada, aunque sea que escuchara así por ahí, que alguien dijo algo de eso, o alguien que leyera ahí en su Facebook, algo que saliera ahí de eso, o así, ¿no? O alguien, alguna persona que les comentara y nomás de paso, oye, ¿escuchaste lo de este caso? O así, nadie nunca. Bueno, ¿por qué les digo esto? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, primero porque es una empresa muy grande y que embona perfectamente con lo que estamos hablando. Lo segundo, a donde yo voy, es a la cuestión de lo que va a haber el próximo 1 de agosto, compañeros. Una famosa consulta que alguien está organizando. Entonces, bueno, entre los puntos que tratan para poder hacer esto, uno debe de conocer del tema. Pero si uno no conoce del tema, pues ¿cómo puedes emitir una opinión al respecto? Sería imposible hablar de esto. O sea, no habría una coherencia al hablar de, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Odebrecht, vamos a ver que fue una empresa que pagaba sobornos a funcionarios para que les dieran contratos, es decir, para que el contrato por supuesta licitación estuviera arreglado o en su defecto fuera por una adjudicación directa, que es como se
pretende en este caso. Entonces, bueno, es importante tener en la mente que empresas de este tipo, ¿no? Como la Petrobras, que es una gran empresa, se prestó soborno y eso fue su quiebra. Pero si no sabemos de qué trata, o sea, si nunca hemos ni analizado el tema, ni sabemos de qué, sobre qué trata, sobre qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió, quiénes estuvieron involucrados, por qué lo hicieron a lo mejor, sería muy difícil conocer el proceso en sí. Entonces, bueno, es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Ahora tenemos lo de Bresco Seguros. Bradesco Seguros es otra gran empresa con casi 100,000 empleados para el mercado financiero. A través de sus segmentos tienen lo que son servicios bancarios, negocios de seguros, pensiones, capitalización de bonos y, bueno, es el segundo mayor banco de América Latina por valor de mercado de América Latina. Aclaro que América Latina viene desde México hasta Argentina. Entonces, es el segundo banco más importante, ¿no? Con mayor relevancia, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Es uno de los segundos bancos más importante y forma parte de las empresas multinacionales que se ubican en los países en desarrollo, los cuales ya los mencionamos, ¿no? Ya los hablamos hasta el cansancio de estos países. Tenemos a Ecopetrol, que es Energía para el Futuro, es una empresa colombiana del sector petrolero y gasífero. Vamos a ver que tienen una planta de casi 10,000 personas. Sus oficinas están en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, y ellos operan en 3 áreas, ¿no? Lo que es la exploración y producción, refinamiento y petroquímicos y transporte y servicios logísticos. Es decir, en estos 3 grandes ramos es donde ellos tienen su operatividad, ¿no? Ecopetrol, una empresa colombiana, compañeros. Entonces, por favor, para que vayan ahí registrándolo, es importante mencionar las distintas empresas que fungen para esto. Ahora, si nos vamos a las empresas multinacionales de otras regiones, de otras partes, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de, por orden, ¿no? Tenemos Walmart, State Grid, ¿no? China National Petroleum, diferentes empresas, ExxonMobil, por ejemplo, de los aceites y combustibles, Volkswagen, Toyota, Apple, ¿no? British Petroleum. Esta es la que también está aquí operando en México, compañeros. Las gasolineras que hemos visto, una que son de color verde, pertenecen a esta empresa, ¿no? Tenemos Samsung, Daimler Chrysler, que es esta, Unix Health Group, General Motors, ¿no? Son como el top 20 de las empresas y son los ingresos en millones de dólares, ¿no? Del último año, de la fuente Fortune del país, del periódico El País. Y vemos sus ingresos en millones de dólares, compañeros, para que nos demos una idea de la dimensión que estas empresas cuentan, ¿no? Con lo que estas empresas tienen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien, compañeros. Bueno, aquí no hay que tomar nota, pero nada más se los digo para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, tenemos otra parte que hace referencia a lo que es principales productos y mercados, ¿no? Que tiene que ver con principales productos y mercados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí miren los segmentos, observen, los autos, petróleo refinado, circuitos, autoparts, computadoras, farmacéuticos, crudo, TV y teléfono, camiones de reparto. Observen bien cómo está distribuido entre cada uno de estos. Por favor, observenlo. Muy bien, compañeros. Pues bueno,
Aquí tenemos lo que ya lo analizaron, ya lo vieron. Tenemos por países quienes compiten, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, con lo que importa y exporta, ¿no? Lo azul es la expo y lo rojo es la importación, ¿no? China, por ejemplo, cuánto importa, cuánto exporta, autopartes, computadoras, farmacéuticos, ¿no? Y así. Suiza, por ejemplo, el oro, compañeros, el oro que exporta es, en este caso, vamos a ver que es en equilibrio. ¿Por qué? Porque son las transacciones que se hacen. Suiza es la mayor reserva de oro del mundo. Vamos a ver que el petróleo crudo, lo que tiene China, casi lo tiene, bueno, una cantidad un poco menos Rusia. En el TV de radio tenemos China y Estados Unidos, y en teléfono Estados Unidos y China, ¿no? Ya sabemos que tienen sus dos empresas, cada uno tiene su empresa, que compiten a nivel internacional. Entonces, bueno, compañeros, que siguen. Bueno, los productos que más traspasan fronteras, tenemos que son los coches, para el caso de Alemania, Estados Unidos petróleo, Hong Kong los chips, Alemania piezas de vehículos, China los ordenadores, Alemania farmacéuticos, Suiza el oro, y explico por qué, Rusia el crudo, China teléfonos y equipos de radiodifusión también China. Y ahí tenemos el valor en miles de millones de dólares del año 2016 de esta página que se llama Estatista, que es muy buena y que yo les recomiendo que ustedes consulten a menudo, por favor. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Si no había ninguna otra duda o comentario, nos estaremos viendo la próxima sesión, compañeros. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego, compañeros, ¿sí me escucharon? Sí, Ok, pues ya son las 8:30, nos vamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos la próxima sesión, compañeros. Tengan un excelente día. gracias. Gracias, Yanelina. Hasta luego. Adiós, profe. Gracias, compañeros. Hasta luego, profe. Cuídense.